esposo no quería tocarme, no me quería ver. Yo lo encontré masturbándose con videos de mujeres que tienen un hueco entre las piernas. Dice que no lo excito. ¿En qué parte es que él quiere el hueco? Él quiere un hueco aquí, quiere 2 pulgadas. ¿Usted tiene hueco? Sí, señora. La mujer que no tiene hueco no es mujer. ¿Tú crees que eso es ser una profesional? ¿Sabes qué? Así entrenan los soldados, así entrenan los Todo el día, todo el día. Mire cómo se viste ella. Mire. Pero gracias ¿Qué a es este eso? cuerpecito que usted ve Mire, aquí, llega jueves, la han tenido ahí a toda su familia en jueves, México. viernes, llega hasta los pies de borracha, drogada, todo, doctora. Entonces tú lo que quieres es regresarte a México. Sí, que me firme un papel. Yo la parí. Ella tiene sangre, mira, cubana igual que yo. Esa es influenciada por su tía que se la quiere llevar. Tu mamá se prostituye, esto es lo que tú me estás Sí, diciendo. yo No creo, se va. doctora. Yo no soy doctora, yo no soy enfermera, yo no tengo título, lo único que tengo es este cuerpo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Enrique Rojas dijo: hay que tener mucha personalidad para no dejarse llevar por la corriente de la moda. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Por la corriente de la moda. Y mire que hay modas raras, ¿verdad, señores? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella me prometió abrirme las piernas y lo único que hizo fue quitarme el dinero, estafarme. Yo no tengo la culpa que tiene patas de elefante. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Más o menos. Mónica, estoy como un poquito asombrada porque no entiendo bien de qué están hablando ustedes. Estás demandando a Joana. Explícame quién es Joana, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Vengo a demandarla por $4,000 porque ella me prometió darme un hueco entre las piernas y $2,000 por biles médicos. A ver, por favor, ¿quién es ella? O sea, ¿qué relación tienes tú con ella? Yo a ella la encontré en YouTube. Ella tiene videos en YouTube. ¿Pero qué hace ella? ¿Qué se dedica? Entrenamiento. Entrena. Ella es entrenadora. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, tú querías un hueco entre las... ¿Pero cómo que un hueco entre las piernas? Déjale explico desde el principio, para que me entiendas. A ver. Yo te voy a prestar atención. Mire, yo me casé hace 10 años. Ajá. Mi esposo fue un poco exigente desde el principio. ¿En qué sentido? En el sentido de que me exigía que no trabajara, que llegara, le quitara los zapatos, le diera de comer a cierta hora, a las 5 de la tarde, Mandón. le llevara la comida al sofá, atendiera yo a los niños. Después de eso empezó de que, tus senos ya no están grandes, porque después de tener a los niños se me reducieron un poco. Yo fui guardando dinero porque mi esposo no quería tocarme, no me quería ver. Cuando hacíamos el amor nomás lo hacía con las luces apagadas por de atrás. Yo fui guardando el poco dinero que él me daba para comprarme un busto más lleno. Ok. Ya de esa manera él ya me empezó a tocar otra vez, empezamos a estar bien. Ajá. Hace 6 meses empezó con otra cosa. ¿Qué más quería ahora el hombre? Ya no me miraba igual otra vez. Yo no entendía por qué. No me quería tocar las piernas. Otra vez quería apagar la luz. Y yo lo encontré en la internet masturbándose con videos de mujeres que tienen un hueco entre las piernas. ¿Pero qué parte de las piernas, hija? Porque uno tiene hueco en varias partes de las piernas. O sea, hay gente que son gambá y tienen un hueco entre así los mulos, otros que tienen ¿De qué me estás hablando específicamente? Él me dijo que le excitan las mujeres
que tienen un gap, que tienen un espacio entre las piernas. Él quiere que yo camine desnuda, que yo tenga ese hueco para él poder ver la televisión o poder ver el sol, poder ver diferentes cosas entre mis piernas. Dice que no lo excito. Yo estaba desesperada porque yo no lo quiero perder. Yo quiero satisfacerlo en toda Porque estás muy enamorada ocasión. del hombre este. Claro que sí, es mi esposo, son 10 años. ¿Yo cómo lo voy a perder después de 10 años? Ay, hija, yo no sé, pero me suena a mí que sería más fácil cambiar de marido que tanta cirugía. Tenemos hijos, más aparte que yo lo quiero complacer. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 2. 2 hijos, ok. Entonces, échate acá un momentito y explícame en qué parte es que él quiere el hueco. Él quiere un hueco aquí, quiere 2 pulgadas. Yo empecé a ver videos, fue cuando encontré a esta persona. Ok. Y ella prometía en sus videos que me iba a dar un hueco. No. Yo la contacté, me dijo, en 20 sesiones, voy a hacer que tú tengas un hueco Falsa. en las, No, en nunca las piernas. prometí Claro nada. que sí, Nunca tú lo prometí prometiste. nada. Ok, y te cobró $4,000 para darte el entrenamiento necesario para que se te formara el hueco Me entre los cobró muslos. $2,000 por el entrenamiento, pero yo la posibilidad tengo de biles enlargar esos médicos músculos. por todos los problemas Eso que no es me mi culpa. causaron. ¿Pero qué problemas te sus causaron? ejercicios. ¿Qué problemas te causaron? Me hacía que me pusiera un balón Sí. o diferentes cosas entre las piernas y caminara 6 Sí. horas. No 6 Para la horas. tienda, me decía que me pusiera una falda y fuera hacia al mercado a comprar mi mandado con una pelota en medio de las piernas. Me quemó. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo entrenaste con la señora? Entrené, fueron 20 sesiones. 20 sesiones. 5 cada semana. Y no resultó nada más que daños médicos a lo que... Exactamente, yo estaba sangrando. Ok, perfecto. Mi esposo no me quería ver. No, claro, me imagino que no. Claro. No me podía mover. Con lo exigente que es el señor. Ok, perfecto. ¿Hay alguna evidencia, algo que...? Tengo los biles médicos. Ok, acércame eso. ¿Este dinero para qué lo quieres utilizar? Mire, yo quiero hacerme una cirugía, porque ahora en día ya no necesita uno hacer ejercicio, ya no necesita uno entrenamientos. Uno con una cirugía puede quedar con ese hueco, Con el famoso hueco. con el hueco. Y yo quiero... Yo El quiero hueco que está esta señora, cerca del- yo quiero del que área. ella Tomar tijeras y cortarte permítame, uno. Yo quiero que ella me regrese mi dinero. O sea, ese hueco que está cerca de la parte femenina, ¿no? Porque la idea es esa. Sí, porque mi esposo dice que no me quiere ver así. Voy a hacer un corto receso antes de que responda la demandada. ¿Usted tiene hueco? Sí, señora. Ah. Regresamos después del corto receso. Tú también puedes tener el hueco entre las piernas. Con unos solos ejercicios simples, puedes tener las piernas así. Ahora, yo no ¿alguien me le puede pedí que explicar a mí cuál es la belleza del hueco ese? La mujer que no tiene hueco no es mujer. ¡Caso cerrado!